Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves. Y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar en ti. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré. Estar contigo, no hay otro lugar que me lleve. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fiel y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra que no me rendiré, yo confiaré en ti. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Así es, chicos hermosos, nada puede detener la fidelidad que Dios tiene hacia nosotros, sus hijos. Y bueno, pues aquí estamos un día más para compartirles lo que dice la Biblia acerca de hombres y mujeres de la Biblia. Hoy tenemos también una historia muy hermosa, es la historia de Juan el Bautista y de su mamá, Elizabeth, la madre de Juan. ¿Comenzamos? Este es el video número 74. En algunas versiones de la Biblia vemos que el nombre de Elizabeth también le llaman Isabel. Esto es porque esos nombres son variantes de un mismo nombre hebreo. Elizabeth era esposa de Zacarías, un sacerdote, y de la madre de Juan el Bautista. Juan, desde antes de nacer, fue escogido por Dios para preparar la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La historia de Isabel está narrada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, y el versículo 6 dice acerca de los padres de Juan el Bautista, que ambos padres eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Dios aprobaba a esta pareja y su forma de conducir sus vidas delante de Él. Dios no dijo que esta pareja tenía un lugar perfecto, sino que los describe como personas intachables. Esto nos invita a echar un vistazo a nuestros hogares y darnos cuenta que el Señor sabe que no somos perfectos, pero lo que Él no busca es perfección, pero sí busca autenticidad, que seamos sinceros, que procedamos con amor en todo lo que hacemos para Él, que lo obedezcamos, porque esto hará la diferencia entre tener una vida no tan buena en una vida mucho mejor. ¿Algún día ha pensado si Dios estuviera escribiendo su vida,
¿qué diría acerca de su hogar? Pues al ver que a pesar de tener Isabel una vida intachable, en Lucas 1:7 dice que Isabel tenía muchos pesares y contratiempos. ¿Por qué? Por no tener un hijo. En aquel tiempo era muy importante para las familias la continuidad de su nombre. Y en el caso de Isabel, esto estaba cortado por su matriz que era estéril. Y ambos eran de edad avanzada, además. Imaginemos cuántas veces habrá orado Isabel pidiéndole a Dios un hijo. Para su cultura, ser una mujer estéril era una desgracia muy grande, y para Isabel lo era aún más, porque estaba casada con un sacerdote. En aquella época los sacerdotes eran considerados por su linaje. Esto era por el oficio que tenían. Dios había dictaminado que solo de la familia de sacerdotes podrían servirle en el templo, y para Zacarías y Elizabeth esto significaba que su familia ya no podría seguir este servicio tan loable hacia Dios. Por eso Dios envió al ángel Gabriel. Al igual que con María, la madre de Jesús, y de hecho Dios envió al ángel antes con Isabel y Juan antes de ir con María. Al saber esto nos causa maravilla aún más el saber que Dios tiene el control de todas las cosas en la vida de las personas. Y nos enseña que cuando Dios escoge una familia, Él no la soltará hasta no concluir el propósito por el cual la ha elegido. Esto quiere decir, chicos, que es un privilegio que Dios escoja una familia para cumplir un propósito eterno con esta familia y sean de bendición para otras personas. Todas las elecciones de Papá Dios son tremendamente importantes para esta tierra, y no solo para bendecir a las personas que los elige Dios, sino aún más son para ser de bendición para otras personas. Es interesante ver con frecuencia cómo Dios actúa con poder mientras sus hijos están cumpliendo las tareas que Él les había asignado. Esto nos debería hacernos recordar que en lo que Dios nos ha mandado hacer en la vida, estamos haciéndolo para Él. Ya sea que tú seas un médico, o que seas un abogado, o que simplemente seas un empleado en una empresa. Eso no importa, lo importante es cómo tú te desarrollas en ese lugar y si las cosas lo haces con una actitud buena para hacer como una ofrenda agradable para Dios. El ángel Gabriel le dijo a Zacarías que Dios había escuchado sus oraciones y que su esposa Isabel tendría un hijo al cual llamarían Juan. También le explicó a Zacarías cómo debería de criar al niño, cuál sería su trabajo de formación y cómo debía de ser recibido al momento de su nacimiento. Dios es muy explícito cuando quiere que hagamos un servicio para Él. Pero en el caso de Zacarías le tomó tan de sorpresa la noticia que el ángel le dio que le faltó la fe. Y no solo eso, dejó que entrara la duda en su corazón, a pesar de ser sacerdote y trabajar en el templo. Se atrevió a decirle al ángel que cómo podría saber que esto iba a ser una realidad o que era verdad lo que le estaba diciendo. Mientras que vemos que María, cuando recibió la noticia de su servicio al Señor, ella no dudó, sino que solamente le dijo, ¿cómo sería esto si no estaba casada? Y aparte le dijo al final, hágase con su sierva como usted dice. Mas, sin embargo, no condenamos a Zacarías por su forma incrédula de pensar, porque a menudo nosotros actuamos de la misma manera.
En el caso de Zacarías podemos hasta disculpar su proceder porque él y su esposa, dice la Biblia, que ya eran demasiado viejos como para tener niños. Y en casos imposibles, desde luego, que puede atacarnos el espíritu de la duda. Pero para ello, Dios quiere que hoy comprendamos y conozcamos que al Espíritu de Dios, que nunca miente. Si lo dejó escrito en la Biblia es porque es verdad. Y también con esta historia quiere que conozcamos que para Dios no hay nada imposible. Recordemos Génesis. Cuando Dios vio a Adán, estaba solo. Le hizo entrar en un profundo sueño y dice la Biblia que de su costilla Dios sacó a Eva, su mujer, y lo hizo porque para Dios no es bueno que el hombre esté solo. Él quiere que la humanidad tenga compromisos de amor y unidad entre unos y otros. Dios quiere familias sólidas y completas que le den hijos sanos, conocedores del único Dios, creador de todo lo que existe, y que los enseñen desde niños a amar, a conocer y a servir a Dios como tal. Este es el propósito original con el que creó Dios a toda la humanidad, para que lo adoraran, conocieran y sirvieran. En el caso de la historia de Zacarías, no paralizaron el plan de Dios por causa de sus dudas. Zacarías recibió la confirmación que quería y Dios lo enmudeció hasta que el niño nació y se le dio nombre. La Biblia no nos dice cómo reaccionó Isabel al ver a su esposo mudo, pero le debe de haber creído lo que él le escribió contándole, pues no podía hablar para decírselo. La Biblia dice que cuando Zacarías regresó de su trabajo en el templo, Elisabet concibió y alabó a Dios por el milagro. Lucas capítulo 1, 25 dice: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Durante su embarazo, Isabel se mantuvo aislada por 5 meses, y al 6º mes dice la Biblia que vino a visitarla su prima María, quien era aún soltera, pero comprometida con José. En la antigüedad se usaba que a las mujeres embarazadas, casi al final de su embarazo, algún familiar venía a su casa para ayudarla en las labores cotidianas y también asistirla en el parto y en la recuperación de los días después del parto. Por esto puede ser que el caso de visitar de María, pues dice la Biblia que se quedó hasta que su prima dio a luz el bebé Juan. Analicemos el pasaje de ambas mujeres. Eran de una misma familia. Esta familia fue escogida por Dios para un gran propósito. En esta familia, Dios cumpliría la promesa dada por los profetas de aquella antigüedad. Era muy importante lo que ellos estaban haciendo. La diferencia entre ambas mujeres era que María era virgen cuando concibió a su hijo, pero Elisabet era estéril. Ambas cumplieron el propósito de la asignación de Dios para bendecir no solo a su pueblo, sino a toda la humanidad. Con esto aprendemos que los propósitos de Dios son eternos y que la bendición para todos no solo es para las personas que el Señor usa. Pongámonos por un momento en el lugar de Isabel cuando se enteró que una integrante de su familia, estando soltera, como era el caso de María, estaba embarazada. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros con una noticia así? Si nosotros no conocemos a Dios, no solo dudaríamos de ese embarazo, sino también condenaríamos a María por tratar de hacernos creer que su bebé había sido concebido por medio y obra del Espíritu Santo.
Afortunadamente Isabel, al ser esposa de un sacerdote del Dios Altísimo, su pensamiento debe de haber estado bien purificado por la palabra de Dios, y su corazón completamente dócil y sensible a la voluntad del Espíritu Santo. Isabel, en cuanto tuvo el primer encuentro con María, supo que algo muy especial de parte de Dios se estaba gestando dentro del ser de María. Textualmente dice la Biblia en Lucas 1, versículo 40 al 45, dice: María entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tus saludos a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho por parte del Señor. Al leer estas palabras de Isabel a María, comprendemos que ambas mujeres, por Jesucristo nuestro Señor en el vientre de María, ambas fueron llenas con la plenitud del Espíritu Santo. La confirmamos por la respuesta que le da María a su prima Isabel, y es hermosa cuando se le ha recibido a Jesucristo nuestro Señor dentro de nuestro corazón. También es una manifestación muy hermosa en su presencia en medio de una reunión con más hermanos. Esos días que María y su prima Isabel convivieron juntas debieron ser muy hermosos. Probablemente conversaron de las maravillas y milagros que hace el Señor. Sin duda, Isabel y María llegaron a sentir una profunda reverencia respecto a la obra del Señor en sus vidas. La Biblia dice que familiares y vecinos se regocijaron con Zacarías y su esposa ante el nacimiento de su hijo. La pareja era muy conocida en la ciudad, así que todos glorificaron a Dios al regocijarse con ellos. A pesar de su imposibilidad de hablar, Zacarías había acordado con Isabel en obedecer la orden del ángel de nombrar a su hijo Juan. Aun cuando en su cultura, por lo regular, el primer hijo varón llevaba el nombre de su padre. En este caso, Juan debería de llamarse Zacarías, pero la devoción y obediencia mutua de esta pareja hacia Dios fue un gran testimonio para los que estaban presentes. Cuando el bebé recibió su nombre, todos estaban maravillados de su humildad. Y entonces aquí vemos la historia de Juan. Juan fue un hombre del linaje de sacerdotes de Dios Altísimo, que le fue dado por Dios el privilegio de preparar el camino de tan esperado Mesías, redentor de toda la humanidad. Juan fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el arrepentimiento y corroborándolo con el bautismo. La Biblia dice que sin arrepentimiento no hay salvación. Por eso Juan cumplió fielmente su llamamiento dado por Dios aún antes de haber nacido, así como lo anunció el ángel Gabriel a su padre, el sacerdote Zacarías. Esto está en Lucas 1 del 1 al 19, del 11 al 19. De manera similar, Dios nos creó para un propósito muy especial y eterno. Incluso desde antes que cada uno naciéramos, Dios ya tiene un plan concreto para nuestra vida, como lo dice su palabra en el Salmo 139, versículo 13 al 16. Y también lo reafirma en Efesios capítulo 2, versículo 10. En el caso de Juan, él cumplió su llamado al cumplir la profecía escrita en el libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esto significa lo que decía Juan: arrepiéntanse.
de todo lo malo que han hecho en su vida. Enderecen su caminar en su vida con el Señor. Todo valle sea rellenado. Esto significa que a lo que le falte en su vida Dios se lo dará para que se cumpla su voluntad. Y se bajara todo monte y collado. Esto se refiere a que Dios quitará todo lo que estorbe de nuestra vida para que andemos conforme a su plena voluntad. Los caminos torcidos serán enderezados. Esto significa que Dios enderezará todo lo que hayamos hecho mal en nuestra vida. Y en los caminos ásperos seremos allanados. Esto es que la vida difícil que hemos pasado, Dios la hará más sencilla para que no cosechemos tanto dolor por los errores pasados. Dice el verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Esto decía Juan el Bautista a todas las multitudes que salían para ser bautizados por él. Juan invitaba a todos no solo a practicar una religión, sino los llamaba a dar frutos de arrepentimiento en todas las áreas de su vida. Y esto solo se logra con una relación personal e íntima que Dios va mucho más de ser simplemente o de tener sentimientos cálidos hacia el Creador del universo. Cualquier amor genuino al Señor moverá a una persona a realizar actos reales de amor hacia las demás personas, como lo dice Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16. En el 15 dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mandamiento de cada día, y a alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecharía? Y primera de Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La obediencia y el compromiso para con la palabra de Dios, así como nos enseñó Juan el Bautista, también hará estremecer el corazón de la gente hacia la salvación y la redención de nuestro amado Señor. Juan el Bautista nos aconseja que no extorsionemos a nadie, ni calumniemos, que nos contentemos con nuestro salario, sea mucho o poco, que Dios siempre hará que nos satisfaga nuestra paga. Juan nos invita a actuar justamente y tratar con misericordia a quienes estén bajo nuestra autoridad. Nuestro amado Señor cumplió en todo con las leyes de su pueblo. En aquellos años, desde niños, adolescentes y hasta la edad de 30 años, ya adultos, era orden que los varones permanecieran bajo la autoridad de sus padres, preparándose en todas las áreas de su vida y sirviendo y trabajando en las labores de su casa para ayudar a su padre. Y más aún, si los hijos eran primogénitos, porque en algún momento que faltara el padre de familia, ellos debían de adquirir toda la herencia y para ello ya debían saber ser buenos administradores de lo que fueran a recibir por el bien de su familia. Es por eso que nuestro Señor dice la Biblia que por 30 años su vida estuvo en todo anonimato. Esto es porque en la mayoría de los casos Dios primero nos equipa, luego nos prepara y luego nos lanza a la labor que Él preparó de antemano para nosotros. Y esta labor no bendecirá solo a nosotros, sino a toda la familia y aún a las personas a las cuales les sirvamos. Aunque la Biblia dice que nuestro amado Señor, por petición de su Madre María,
hizo un milagro en las bodas de Caná, él mismo le dijo a su mamá que aún no había llegado su tiempo. Su ministerio realmente comenzó después de ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. ¿Por qué Jesús tuvo que ser bautizado si él no tenía ningún pecado de que arrepentirse? La respuesta es porque la vida de Jesús es un camino que vino para iluminar el entendimiento de todos nosotros como creyentes de Dios y de su salvación. Él tenía que dar el primer paso como muestra para que nosotros hiciéramos lo mismo. Jesús mismo lo dijo, es necesario que esto acontezca. Esto está en Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Tú vienes a mí? Aquí vemos el sello de la familia de Jesús, que es la humildad. Juan no se creía digno de ministrar al Señor y menos de bautizarlo, ya que el bautismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que para Juan le resultaba complicado bautizar al Hijo del Padre. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. En su santidad Jesús se sometió al bautismo de Juan para darnos un ejemplo perfecto de cómo se debe de vivir en rectitud conforme a la obediencia en todo al Padre. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4 dice, ¿no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados juntamente con Él para muerte por el bautismo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto quiere decir que nos bautizamos para testificar para la gloria de Dios el Padre y que hemos creído en su salvación, la salvación de Jesucristo en su redención por nuestros pecados, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Y así como Él fue sepultado, nosotros ahora también nos sumergimos en las aguas del bautismo, reafirmando así como Él se levantó de los muertos, reafirmamos que un día resucitaremos. Así también nosotros, al salir del agua del bautismo, en semejanza de resurrección, ahora nosotros andamos en vida nueva. En vida nueva quiere decir que tenemos una nueva vida, libre de condenación de los pecados, no por nuestros propios méritos, sino por y para la gloria de Dios, Padre, que previó nuestro perdón, redimiéndonos a través de su amado Hijo Jesucristo, en quien Dios tiene complacencia. Así Juan cumplió su ministerio, llevando a todas las personas al reconocimiento de la necesidad de arrepentirse de todos sus pecados, y la gente le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Y él decía, yo no soy. ¿Eres tú Elías? Dijo, yo no soy. Entonces, ¿quién eres? Y Juan dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Volvemos a reiterar la humildad de Juan. Y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Esto está en Juan capítulo 1, versículo del 19 al 28. En el 26 Juan dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Los esclavos de más baja categoría en aquel tiempo eran los que desataban las correas del calzado de las personas cuando se le lavaban los pies.
El lavado de pies era un ritual obligatorio para todos los que llegaban de visita a una casa y le rendían. Y la reiterada humildad de Juan remarca que no se sentía ni digno de compararse ni con el esclavo más bajo en una categoría de casa para atender y servir al Señor Jesucristo. Toda la ciudad de Jerusalén estaba en atención de las cosas y novedades que estaban sucediendo, y así como había personas obedientes al clamor de Juan y arrepintiéndose de sus pecados, también había los líderes religiosos buscando el más mínimo error para desprestigiar la obra que comenzaba a mostrarse por la aparición de Juan. Por otro lado, el gobierno romano también quería saber quién era este hombre, pero no todas las personas estaban preparadas para pararse delante de la luz, porque sus obras serían manifestadas, y no solo para los que están a su alrededor, sino también para ellos mismos. Y algunos tienen muy mala actitud al darse cuenta de lo horrible que está su vida delante de Dios. Esto fue lo que le sucedió al rey Herodes, cuando fue reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y por ello mandó encerrar a Juan en la cárcel, y nunca salió de su encarcelamiento. Esto está en Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 11. La Biblia dice: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Todo lo que tengamos que pasar en este mundo tal vez no sea miel sobre hojuelas, pero todo vale la pena por haber conocido a Dios y creído en la salvación de Jesucristo. Nunca olvidemos que ahora vamos de camino al cielo, y nuestro camino, por más duro que nos parezca, un día tendrá su recompensa eterna, que es la vida con Dios para siempre. Y bueno, chicos, pues esto ha sido todo por este día. Hemos visto esta historia tan hermosa de Juan el Bautista. Y bueno, pues vamos a seguir, si Dios lo permite, estudiando el Nuevo Testamento, que es muy importante porque estamos en el Nuevo Pacto. Nuevo Testamento nos enseña pues las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, también sus mandamientos que Papá Dios le dio a Jesús para que nos lo transmitiera. Y bueno, oremos por este día. Padre, mil gracias por tu gran amor hacia nosotros y por ayudarnos a conocerte cada día más. Que tu voluntad sea hecha, así como en el cielo, aquí en nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y si usted es primera vez que ve un video como este y le gustaría entregar la vida a Jesucristo, a nuestro Salvador, le pido por favor que haga esta oración. Dígale a Dios: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra para mí, para salvarme. Hoy me arrepiento de mis pecados y por favor ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Y bueno, chicos, pues esto es todo. Que Dios los siga bendiciendo, que pasen un excelente día y si Dios quiere, nos volveremos a ver luego. Hasta pronto.